Natasha, muchísimas gracias por acompañarnos. Les saluda Jorge Cano y Verónica Calvopiña, aquí en Entrevistas Wambre. Jorge y Verónica, un excelente día para ustedes, para nuestros amigos y amigas que están conectados a este importante espacio de comunicación que tiene nuestra ciudad y el país. Bueno, la primera pregunta, Natasha, que le queremos hacer es, en estos días se ha discutido la variedad de las alianzas que han formado las diferentes tiendas políticas y ahí, bueno, a veces parecen irreconciliables ciertas cosas, pero finalmente en la política todo termina, parece que siendo posible. La Unión Popular, ¿qué tipo de alianzas ha hecho a esta hora para las candidaturas? Bueno, nuestra alianza ha sido muy importante con organizaciones sociales en nuestra ciudad. Tenemos una alianza con la organización Mujeres por el Cambio, que entre otras organizaciones ha impulsado el tema del aborto por violación, la lucha en defensa de los derechos de las mujeres, con la Unión Nacional de Educadores, Maestros que han defendido la educación, con la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, Transformación Universitaria, la Unión General de Trabajadores del Ecuador, con colectivos ambientalistas, animalistas, de derechos humanos, el colectivo Quintiñán, con la Federación de Barrios de Quito, la Federación de Trabajadores Autónomos. Es decir, nuestra alianza en lo fundamental se ha enfocado con aquellos sectores que de paso han sido desatendidos por la administración municipal, por el gobierno nacional, que creemos que en este proceso requerimos trabajar en general por la ciudad, pero por supuesto, con un énfasis muy importante en aquellos sectores. Y lo segundo que me gustaría plantear es el tema de la coherencia. Yo te llevo militando en las organizaciones sociales, haciendo activismo social 34 años. Tengo 49 años. 34 años llevo haciendo activismo social, junto a organizaciones barriales, de mujeres, de derechos humanos, ambientalistas, y a mí no me han contado cuáles son los problemas que tiene la ciudad de Quito, sino que los conozco porque conozco los barrios en el norte, en el centro, en el sur, en las parroquias rurales, conozco las aspiraciones, los sueños, los objetivos que tiene la población en los distintos sectores y creo que ese es un elemento muy importante cuando hablamos de la administración municipal y que desde mi perspectiva, más allá de hablar de una administración, tenemos que hablar del gobierno de Quito entendiendo lo importante y grande que es nuestra ciudad y todas las políticas que en ese ámbito se deben llevar a cabo. Soy una mujer de izquierda, me declaro progresista, soy una mujer que ha estado siempre junto a las organizaciones sociales y populares. Ustedes deben haberlo visto en el propio paro nacional. Estuve junto al movimiento indígena, pero también a los moradores de los barrios populares, porque desde mi perspectiva, defender a Quito también es estar junto al pueblo y desde el día uno planteaba, en mi caso, la necesidad y hacía un llamado al gobierno nacional respecto de la necesidad de un diálogo con resultados. Y creo que la razón no necesita de fuerza, lo mismo que hizo el día 18 el gobierno nacional de atender las demandas del movimiento indígena y popular, pudo haberlo hecho el día 1. De acuerdo, Natasha, complementando la pregunta, hemos visto en este tema de las alianzas para llegar a las candidaturas a la alcaldía de Quito, y no solo de Quito, de otras provincias y prefecturas también, mayor pragmatismo, se han abierto algunas candidaturas hacia el centro, se han generado alianzas con organizaciones ciudadanas, nos has nombrado varias organizaciones que las hemos visto, de hecho, en las calles, organizaciones que tienen consistencia ideológica, sin embargo, quizá la pregunta ¿se mantiene en el mismo espacio en donde ya se ha generado justamente esa articulación de unidad popular? Un poco desacomodarse, no sé, la pregunta va por ahí, porque hemos visto justo también incoherencias políticas como, no sé, ser socialista y también hablar de la extrema derecha. Entonces, ¿cómo le ves tú en el panorama ya concreto para llegar a la alcaldía de Quito de este tipo de alianzas? Nos has hablado del progresismo, por ejemplo, es un campo de disputa y de construcción también. Hace algunos años a Unidad Popular no le escuchábamos tanto el progresismo, la izquierda sí. Estos cambios, ¿cómo tú lo ves? Bueno, creo que una experiencia muy importante nos dejaron las elecciones presidenciales anteriores, en donde se señalaba que Yacu Pérez no iba a pasar a la segunda vuelta y los resultados fueron todo lo contrario.
Yacu Pérez pasó a la segunda vuelta, sin embargo, el fraude electoral provocó que sean los finalistas tanto el candidato Arauz del correísmo como el actual presidente de la República. Nosotros creemos que existe un escenario muy importante, existe cansancio, hartazgo del pueblo, de los mismos de siempre. Si tú revisas la papeleta en el caso de la ciudad de Quito, todos están vinculados a partidos políticos que ya han administrado el municipio y que los resultados han sido catastróficos, por lo menos en los últimos 15 años de administración que tenemos, y que esa administración ineficiente, negligente, sin atender las necesidades prioritarias de la población, nos tienen en un mal momento, en una crisis de carácter de infraestructura, en una crisis institucional, una crisis incluso desde el punto de vista económico. Entonces, me parece que eso es muy importante tomar en cuenta. En nuestro caso, hemos venido manteniendo reuniones con varios actores, con varios sectores, con sectores empresariales, hemos mantenido reuniones con la academia, con otros sectores muy importantes en el caso de la ciudad de Quito, lo que determina, en primer lugar, que estamos abiertas a conversar con los distintos sectores y partimos de un hecho. Quito, estimado Jorge y Verónica, requiere una reactivación económica y social. La ciudadanía está preocupado por todos los elementos de carácter económico, para lo cual tenemos una propuesta también para el ámbito social y por supuesto acompañado de dos elementos adicionales, el tema de la seguridad ciudadana y por supuesto la movilidad, el transporte en el caso de la ciudad de Quito, que es importante tomar en cuenta. Y lo otro, soy administradora pública de profesión. Conozco lo que significa el sector público. Una cosa es hacer un concierto y un festival, dirigir una empresa, otra cosa es la administración pública. Y lo otro es que la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace es fundamental. Si tú en campaña electoral estás mintiendo a la gente que eres un candidato de izquierda cuando toda tu vida has militado en la derecha, imagínate lo que va a ser en la ejecución de tu administración en el municipio. Quiero decir que soy la única candidata militante de izquierda en el caso de la ciudad de Quito, que en este momento estoy participando y que por supuesto llevamos propuestas y enfrentar varios elementos. Cuando a mí me dicen que en Quito no ha existido planificación, les digo que no es cierto. Sí se ha planificado. ¿En función de qué? Por ejemplo, en el ámbito inmobiliario, de resolver los problemas de Uribe Sharkov, en el ámbito de la contratación pública para GEINCO, para Odebrecht, para Acciona, es decir, ha existido una planificación para beneficiar a los mismos grupos de siempre en detrimento de la atención a las demandas ciudadanas que son fundamentales y que desde mi perspectiva requerimos recuperar un municipio de servicio a la colectividad. Sí, hay que trabajar por una ciudad moderna, una ciudad productiva, una ciudad que genere empleo, pero esta ciudad también tiene que ser incluyente, participativa, democrática, que respete la diversidad existente al interior. Ahora, Natasha, también en Unidad Popular se ha planteado, digamos, las alcaldías de las grandes ciudades. Estoy pensando en Guayaquil, en Cuenca, además en el marco de todos los problemas que están. Se te apagó el micrófono. Sí, perdimos un segundo el audio, Sí, disculpa. ¿ahí me escuchan? Sí, Ahí sí. Ya. Perdón, Natasha, le preguntaba, ¿cómo Unidad Popular se ha planteado la alcaldía en las grandes ciudades, principalmente Cuenca, Guayaquil, Quito, en medio además de todos los problemas que están sucediendo en el país con la inseguridad? Bueno, estamos participando, tenemos candidaturas incluso en alianzas en las capitales que usted ha señalado en este momento, alianzas en el caso de Guayaquil políticas con el movimiento Pachacuti, en el caso de las otras ciudades vamos en alianzas con movimientos ciudadanos. Es necesario entender que los problemas de las grandes ciudades también en distinto nivel se producen en las pequeñas ciudades. Tú tienes, de acuerdo a una clasificación en el Ministerio de Finanzas, que aproximadamente 150 ciudades de las 221 son pequeñas y dependen exclusivamente de las rentas del gobierno nacional. Aquí requerimos plantear la necesidad del modelo de gestión y eso es lo fundamental. Desde mi perspectiva, requerimos al interior del municipio de Quito una reingeniería municipal a fin de alcanzar eficiencia,
una planificación urbana participativa con visión de género, generacional, inclusiva, un municipio, un modelo de gestión que te permita desarrollar un municipio de servicio a los ciudadanos, ágil, eficiente, honesto, moderno, de cercanía a la gente, descentralizado y desconcentrado. Y en ese marco es fundamental empezar en serio a discutir en el caso de Quito el estatuto autonómico. ¿Por qué es determinante aquello? Porque podemos establecer los ejes fundamentales respecto del modelo de gestión que queremos para Quito e implementar, que significará asumir de acuerdo al COTAD, nuevas competencias y funciones para nuestra ciudad, por un lado. Y por otro lado, desde mi perspectiva, por el conocimiento en la administración pública, Quito se encuentra en un momento de necesidad de implementar alcaldías menores. Es decir, que tengamos la alcaldía mayor de la ciudad de Quito, pero esas alcaldías menores que pueden ser en cada una de las administraciones municipales con dos aspectos trascendentales: descentralizadas y desconcentradas, con recursos suficientes para que puedan desarrollar su accionar en esas localidades de cercanía a la población. Y por otro lado, que es fundamental el tema de que esos alcaldes menores sean elegidos por votación universal y secreta. Solo te pongo este elemento en el marco de lo que significa el modelo de gestión. Y por supuesto, necesitamos ingresar al municipio de Quito a hacer una evaluación de la aplicación del plan de desarrollo local del plan de desarrollo y ordenamiento territorial, y por supuesto de otro instrumento muy importante que tiene que ver con el plan de uso y gestión de suelo. Una vez realizada esa evaluación, también te va a permitir preparar una planificación a largo plazo. Estamos hablando de 4 años en torno al municipio, pero nuestras prioridades, y vuelvo a insistir, el tema de lo social, lo económico, la seguridad y por supuesto la movilidad. Natasha, y estamos escuchando atentamente, debe existir consistencia en la planificación. Hay algunos candidatos que han llegado a ser presidentes, me refiero al señor Guillermo Lasso, que pretendía, ha planificado tantos años ser presidente, pero en el momento de la ejecución se ve justamente cuál es ese plan de gobierno y las acciones. Pero quiero regresar justamente a estos planteamientos políticos, porque son algunas de las cosas que escuchamos durante varios años, y me quiero referir justamente, perdón por el calificativo, pero se hablaba justamente de una izquierda radical, y no solo de este gobierno, del anterior gobierno con Lenín Moreno y con el señor Rafael Correa. Hablaba del ambientalismo como ambientalistas infantiles, que también se aplica a lo local. ¿Qué pasa justamente con esta visión que intenta sesgar a las candidaturas que vienen de esta corriente política? Bueno, cuando hablamos de la izquierda radical es porque se quiere erradicar de raíz los problemas existentes en la sociedad. Nosotros somos una organización, por supuesto, de izquierda. Soy una mujer de izquierda y jamás esconderé mi militancia política, y creo que esa es la característica fundamental. Jorge, Verónica, los amigos que me están escuchando saben que soy una mujer de frente, que digo lo que creo, lo que considero, que siempre he luchado en defensa de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, de los trabajadores, de los pueblos, y la coherencia ideológica es fundamental, porque mira, tú tuviste, por ejemplo, en las últimas elecciones hoy presidente Lasso, que tenía un discurso democrático, que hablaba del tema del aborto, que hablaba de los derechos, de la construcción de N cantidad de viviendas, etcétera, etcétera. Y tienes un presidente en la actualidad que vulnera los derechos, que implementó toda una política de amedrentamiento, de persecución, de represión al movimiento indígena, social y popular que se movilizó, que se pronunció. Lo que dijo frente al aborto en la campaña electoral hace todo lo contrario desde la presidencia de la República, y ese es un elemento que por lo menos nosotros estamos comprometidos discutiendo con la ciudadanía, y pienso que la ciudadanía va tomando otros elementos respecto de análisis de quiénes son sus candidatos, por quién votar, y lo que buscan es la coherencia. En un medio de comunicación me decían, todos plantean lo mismo. ¿Cuál es la diferencia de usted con otras candidaturas?
que soy una mujer que sin haber estado en el municipio de Quito he trabajado por los sectores sociales, que he impulsado proyectos de emprendimiento en los barrios populares, que hemos luchado, hemos trabajado y nos hemos organizado y hemos conseguido obras para los barrios populares. Quito es la ciudad que más servicios públicos en el Ecuador tiene. Sin embargo, todavía encuentras barrios que no tienen agua potable, que no tienen alcantarillado. Esas tienen que ser las prioridades, porque cuando hablas de una ciudad moderna, estás hablando de una ciudad también incluyente, de una ciudad en que todos sus habitantes tengan estos derechos fundamentales, básicos, que tienen que ver con agua potable, con alcantarillado. Entonces, esa es la diferencia entre candidaturas, y la coherencia ideológica es muy importante, como por ejemplo, muchas veces... Sí, sin embargo, existen estas acciones concretas de movilización. Los paros nacionales han decantado por la presencia institucional del Estado en la ciudad. Tenemos fuertes organizaciones. Hay dichos que por cada acción hay una organización, incluso en la ciudad. Tenemos trabajadores y trabajadoras autónomas, en fin, pero algo que parecería paradójico y que se lo nombrábamos a Pavel Muñoz es que en las últimas elecciones la mayor cantidad de votos hacia esa derecha representada por el gobierno del señor Lasso la obtuvo en la ciudad de Quito. Entonces viene a ser también un campo de disputa. ¿Qué pasó en estos últimos años? Que el voto popular ha favorecido a esos enunciados y esas propuestas de derecha y no a la socialdemocracia, a la centro, a la izquierda y en este caso justamente a Unidad Popular. Bueno, menos del 20% de la población se identifica con las políticas del gobierno, y lo que pasa con la Asamblea Nacional, el nivel de aceptación y credibilidad es peor, mucho más bajo en torno a la aceptación. En las últimas elecciones, nosotros en la primera vuelta electoral trabajamos por la candidatura de Yacu Pérez, que fue víctima de fraude electoral, y todos los conocemos. Fue público cómo se desarrolló este proceso de fraude electoral que provocó que pase a la segunda vuelta electoral el señor Lasso. Y en la segunda vuelta electoral los resultados fueron no en apoyo al gobierno Lasso o al partido político, creo, sino en rechazo a una corriente denominada correísmo, que finalmente terminó siendo una corriente de derecha que persiguió a los luchadores sociales, que encarceló a los luchadores sociales, que implementó políticas, digamos, en los hechos muy complejas de corrupción, que su ex vicepresidente se encuentra detenido, que varios de esos funcionarios están con orden de prisión, que han salido del país, que han huido. Entonces, no es que fue un voto de apoyo a la candidatura del señor Lasso, sino en rechazo a quien había venido detentando el poder. Y no te olvides, Jorge, que respecto de la ciudad de Quito, es una ciudad que siempre se ha levantado frente al autoritarismo, a la prepotencia, a políticas de carácter neoliberal que afectan los derechos de los pueblos. Tenemos la caída del gobierno de Gutiérrez, la caída del gobierno de Maguad, la caída del gobierno de Bucaram, que una de las ciudades donde mayor movilización tú encontraste es en Quito, por ser la capital de la República, pero también por existir una tendencia democrática, progresista, de izquierda amplia aquí en nuestra ciudad. Finalmente vemos nuevamente la presentación, al menos antes de inscribirse, de estas precandidaturas que establecen como una dispersión en la elección desde la ciudadanía, desde los pobladores y pobladoras de esta ciudad, a quién finalmente beneficiará, con el antecedente que tuvimos justamente de la llegada del señor Yunda a la alcaldía de Quito, no con un nivel representativo de la totalidad de la población. ¿Qué va a pasar justamente con esta fragmentación en la elección? Bueno, es parte, Jorge, de la democracia que vivimos. Existen 12 candidaturas en una ciudad donde hay cerca de 3 millones de habitantes, la ciudad más grande del Ecuador. Entonces es una expresión de la democracia, y que la ciudadanía tiene la posibilidad, al momento de ejercer su voto, de tomar la decisión cuál de esas candidaturas es la que más le beneficia. Entonces me parece que no hay que satanizar este elemento respecto de este número de candidaturas, sino mirar a qué sectores
les corresponden. Es muy claro cuáles son, digamos, candidatos que representan a sectores de derecha que en los hechos están buscando privatización de los servicios públicos, entre otros aspectos, en el caso de la ciudad de Quito, candidaturas, digamos, que como dicen los medios de comunicación, híbridas que existen en este momento, tienen una posición pero participan por otra organización política, y en el caso de Natasha, la candidatura del correísmo, y en el caso de Natasha, una candidatura que proviene de organizaciones de izquierda y que ha sido una militante de toda su vida de la izquierda. Entonces, digamos, la ciudadanía tiene la posibilidad, es momento de dar cambios fundamentales y cambios de timón importantísimos en el municipio de Quito. No podemos continuar como estamos. Mira, en la época del alcalde Barrera creció brutalmente el número de funcionarios municipales, principalmente en cargos burocráticos, y me refiero al tema de las secretarías, en el gobierno, y que auspician una candidatura, en su partido político. En el gobierno de Rodas tuvimos una negligencia muy compleja respecto de la administración de la ciudad, y auspician una candidatura a la alcaldía de Quito. En el caso del señor Yunda, ya estuvo en la administración municipal, fue revocado removido de su cargo, pero adicionalmente sobre él pesan varias investigaciones que son de conocimiento público vinculados a hechos de corrupción, que está auspiciada por otra organización política que nada tiene que ver con su ideología, con su pensamiento, con su modelo de gestión. Entonces la ciudadanía tiene la posibilidad de tomar una determinación de por cuál candidato o candidata votar, y esa es una expresión de la democracia que me parece muy importante. Ustedes, me salta esta pregunta finalmente, conversaron con, por ejemplo, Pachacuti antes de esta presentación, hablando también de este antecedente de la unión para las presidenciales con el señor Yacu Pérez. ¿Qué pasa con esa alianza ya en el territorio en Quito cuando justamente presenta esta candidatura con el señor Jorge Yunda? Nosotros no podíamos apoyar la candidatura del señor Jorge Yunda por todos los antecedentes que los quiteños y las quiteñas conocemos, por la situación en la que se encuentra la ciudad. Yo creo que en las organizaciones políticas, cuando tú estableces líneas rojas, en el caso de la nuestra, y esas líneas rojas, ¿cuáles son? Con la corrupción, ni de chiste. Con la derecha no podemos caminar porque son conceptos ideológicos y modelos de gestión que se busca implementar en el municipio totalmente distinto a lo que nosotros planteamos. Mientras nosotros creemos que hay que fortalecer lo público, que hay que garantizar los derechos de los trabajadores, atender las necesidades prioritarias de la población, la derecha busca las privatizaciones de las empresas, la rentabilidad, el lucro, el seguir beneficiando a poderes económicos que han sido los dueños de nuestra ciudad, han hecho y deshecho lo que ellos han considerado. Tampoco podíamos conversar. En todo caso, es el planteamiento. Nosotros hemos dicho, vamos a poner a la discusión de la ciudadanía el modelo de gestión, las propuestas desde las izquierdas, y plantear. En el ámbito social hay muchas cosas que hacer, estimado Jorge. Necesitamos, por ejemplo, devolver los guaguacentros a las mujeres jefas de hogar en los barrios populares. Requerimos trabajar por proyectos que atiendan a nuestros niños, a nuestros jóvenes en temas de depresión, en temas de ansiedad, la drogadicción, el alcoholismo. Requerimos impulsar proyectos sociales importantes que tienen que ver con los objetivos del desarrollo sostenible. Por ejemplo, el tema de la desnutrición infantil. Nosotros sí decimos, en vez de destinar 5 millones del presupuesto del municipio para publicidad y propaganda, esos recursos deben ser utilizados para articular con el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Salud, programas de nutrición infantil, que son elementos fundamentales. Solo te señalo en el ámbito de carácter social elementos que tienen que enfrentar planes, programas sostenibles en el tiempo para enfrentar el tema de la violencia en contra de las mujeres. Es decir, existen estos aspectos, y también ya por el tiempo entenderé que no se puede desarrollar nuestras propuestas en la seguridad, en la movilidad, en el tema de la reactivación económica y productiva. No podemos permitir desde nuestra administración, no existirá persecución a los trabajadores autónomos, ni decomisos ni requisas. Necesitamos, en el ámbito de la competencia que tenemos del uso y gestión del suelo en la ciudad, garantizar la reutilización
reubicación y el ordenamiento de los trabajadores autónomos, pero no podemos seguirles persiguiendo. De cada 10 quiteños, solamente 6 digamos, solamente 4 tienen un trabajo adecuado. Significa que el resto de la población está desarrollando otro tipo de actividades que deben ser incentivadas desde la municipalidad. Muchísimas gracias, Natasha. Reconozco durante toda la conversación y en la entrevista regresar a los temas que son fundamentales para la ciudad y que hay una consistencia en la agenda. Eso esperamos conversarlo en estas entrevistas presenciales, que las tendremos más adelante para revisar un poco más ampliamente, a profundidad, cuáles son justamente esas propuestas para la alcaldía. Desde hace varios años se decía que Quito necesita no solo un alcalde, sino una alcaldesa, también por este tema de la participación y por cómo se han ido construyendo los movimientos de mujeres y feministas en esta ciudad. Te agradecemos por tu presencia, Natasha Rojas.